Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Esther, buenas tardes. Fenomenal. Bueno, esta vez lo hemos conseguido a la primera. Voy a Sí, ver si nos comentan. Mira, está Pilar por aquí, a ver si nos confirma que se nos oye bien. Y voy a ir perfecto. también aprovechando para presentarte. Ya saben que vamos a hablar del máster de enfermería escolar. Me he apuntado todo, Rocío, porque tienes un currículum tan brillante y tan largo que me lo intento aprender de memoria, pero digo, no quiero que se me escape nada. Es que Y tengo mucha edad. bueno, o mucha experiencia, esto según se mire. Rocío Jiménez Sánchez, que es nuestra directora del máster de enfermería escolar, que vamos a empezar ahora el 7 de octubre, tiene también, es enfermera, experta en salud sexual, perdón, en salud escolar, tiene un máster en condiciones genéticas, nutricionales y ambientales del crecimiento y el desarrollo, diplomada también en salud pública, técnico superior de higiene bucodental, ahora sí formadora de educación afectivo-sexual, 11 años como experiencia como enfermera escolar en Zaragoza, 4 años de experiencia como docente en experto de salud escolar y miembro de ARAPAP y AEP y Grupo de Trabajo de Pediatría Comunitaria. Creo que más o menos lo he dicho todo, seguro que me dejo cosas, pero bueno, gracias Rocío por estar hoy aquí porque es un súper honor contar contigo. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por, bueno, pues sobre todo por esta visibilidad que se le está dando a una parte de la profesión enfermera que yo creo que es de las más desconocidas. Totalmente. Yo creo que aún así, yo empecé enfermería escolar en 2016, he estado hablando continuamente de ello en redes sociales y yo creo que aún así la gente sigue preguntándome, porque yo creo que es muy desconocida y que no solo es desconocida como tal en cuanto a las funciones y las competencias que tenemos, sino que yo creo que también es desconocida las ventajas y las oportunidades que nos ofrece la enfermería escolar que parece que está mal decir que también queremos estar y poder conciliar, pero yo creo que esta es una gran oportunidad para hacerlo. Quiero empezar con la parte más tal vez personal, Rocío. Yo quiero preguntarte a ti por qué tú decidiste no meterte en este camino y dedicarte a la enfermería escolar. Pues la verdad es que fue una casualidad. De hecho, como te decía, bueno, yo estaba trabajando pues de contrato en contrato, como todas nosotras al principio, que no tenemos carpetas, sino que tenemos clasificadores así de gordos de cantidad de contratos, porque además, bueno, a nivel personal he trabajado también en cooperación internacional fuera de España mucho tiempo y en mi comunidad autónoma eso no se contaba como puntos, con lo cual pues te tocaba pues coger todos los contratos. Y un día me llamó un amigo que es muy amigo mío y es director de un colegio. Oye, Rocío, tú que sabes de mucha gente de enfermeras, se me ha ido la enfermera del cole, me he quedado un poco colgado y necesito a alguien. Digo, pero ¿qué es eso de que tienes enfermera en el cole? O sea, para mí fue la primera vez que escuchaba que un colegio podía tener una enfermera, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando, justo se me acababa el contrato y digo, pues mira, no tengo ganas de viajar porque solo me daban contratos en pueblos, pues mira, aunque sea esta baja, porque era simplemente una baja para 7 meses, yo te la cubro, no hay ningún problema y luego pues ya pues buscas con más tranquilidad. Perfecto. Pues de 7 meses me quedé 11 años. Me enamoré de la enfermería escolar. La verdad es que para mí fue un descubrimiento. Al principio fui absolutamente perdida porque tampoco tenía muchas referencias. Estamos hablando, bueno, estos últimos 3 años le he dedicado a la cooperación, pues estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Hace 15 años tú decías, bueno, protocolos, actuaciones, pues, ¿dónde están, no? Y fue muy complicado al principio poder encontrar referentes, ¿no? En todo esto, pero esto ha evolucionado bastante, la verdad es que en ese sentido. Pero puedo decir que en estos momentos ocupa mi corazón, la mitad de mi corazón es la cooperación internacional y la otra mitad es la enfermería escolar, que es a lo que fundamentalmente me dedico. Yo es que creo que casi todos los que estamos aquí, como que esto es algo que nos ha llegado un poco por, precisamente, ¿no? Por casualidades, porque a mí también me pasó que de casualidad acababa de terminar la carrera, yo no llevaba tanto tiempo, iba a decir mendigando, pero casi mendigando esos contratos y de repente me llaman y justo como tú, además en mi caso me ofrecieron 9 meses y dije yo, madre mía, digo, yo no he visto un contrato así de largo ni en papel. Y porque a mí sí que me coincidió justo todo el horario, o sea, todo el calendario escolar.
y fue aparte de una oportunidad maravillosa, como tú dices, yo me quedé, luego me cambió la vida, pero me quedé también 6 años en la enfermería escolar. Que como tú dices, yo, ya no solo yo que no supiera que existía, sino que muchos colegios que la implantaban como nueva figura, recuerdo que la gente decía, pero como si fuera un extraterrestre, o sea, los propios profesores decían, pero tú quién eres y por qué estás aquí, o sea, que yo creo que es algo que por suerte está cambiando. Evidentemente no todas las comunidades autónomas estamos en la misma situación, hay algunas que Sí. van más avanzadas, pero bueno, yo creo que es algo muy, muy chulo y que estamos aquí precisamente para implantarlo. Dentro de que tú llegas y empiezas allí, ¿no? ¿Qué es lo que tú dirías que es lo más nuevo o lo más novedoso en este caso como enfermera? A ver, como enfermera, a mí lo primero que me sorprendió es que estás tú sola. O sea, por lo menos en mi centro. Y hablo de un centro muy grande. En mi centro eran más de 1.800 alumnos, con lo cual calcula que unas 1.300 familias, 200 personas entre el profesorado, el personal docente, y luego ya en actividades extraescolares, pues muchísimas, porque además hacen allí toda actividad. El cole se abría a las 7 de la mañana y se cerraba a las 10 de la noche, ¿no? Con lo cual, ni un solo sanitario más que yo. Entonces, en ese sentido, al principio sientes el vértigo, primero, no hay protocolos, nadie sabe nada, yo llamaba al colegio de enfermería, no sé, aquí, allá. Por eso para mí fue fundamental, lo primero, contacté con la Asociación de Pediatría, porque además yo había trabajado en primaria muchísimo con muchos pediatras y cuando les conté, me dijeron, te has vuelto loca. Mucho que, es mucho, porque a mí me gusta mucho la pediatría y siempre he trabajado en pediatría, ¿no? Y entonces, pero la verdad es que la Sociedad de Pediatría me acogió como una más y para mí fueron un gran apoyo. Y luego, por otro lado, poco a poco, las dos asociaciones que hay actualmente a nivel nacional de enfermería escolar, que son ACC y AMECE, también empezaban a crear sus protocolos, pero te hablo de hace muchos años, ¿no? Que realmente empezaban, ¿no?, a juntarse las enfermeras, porque sí que es cierto que en los colegios de educación especial es obligatorio que haya una enfermera, porque son unos niños con una situación médica mucho más severa y que precisa de muchísima más técnica, ¿no? Pero en los colegios ordinarios no. Ha sido una reclamación de los padres con niños, con, sobre todo de patologías crónicas, y ha sido una reclamación de los profesores que se veían con alumnos a los que tenían que pinchar y que ellos pues bueno, eso les da bastante pánico con enfermedades en las que el niño tiene derecho de ir al cole, ¿no? Y necesitaba. Yo tuve la suerte de que no entré sola, es decir, en mi colegio ya llevaban 8 años por una enfermedad escolar maravillosa, que de hecho ella, o sea, una de las bondades que tiene la enfermería escolar es la conciliación. Claro, ya tenía las niñas muy pequeñitas, entonces le venía de maravilla. Y así íbamos las niñas a llevarlas ella personalmente al colegio, trabajaba y cuando terminaba de trabajar cogía a sus niñas y se iba a su casa, ¿no? Como muchas de mis compañeras actuales en School Nurse, pues es un momento de la vida en la que casi, pues eso, no tienes, dependes, ¿no? También un poco de la vida familiar. Pero lo que más me, vamos, me cambió la vida es que podía tener lo que tú decías, el horario de todo el año. Podía organizarme los fines de semana, que por supuesto todos libres. Bueno, todos los puentes. Bueno, tener el puente del Pilar, yo que soy de Zaragoza, imagina. Navidad, Semana Santa, el verano. Y como te digo, tengo mi corazón un poco partido con la cooperación, con lo cual a mí me venía de maravilla, porque las épocas, por ejemplo, de Navidad que eran 21 días, Semana Santa que eran 15 días, el verano 2 meses, yo me iba a sustituir a las médicos y a las enfermeras con las que colaboraba en África y entonces, pues claro, podía combinar esos dos aspectos, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que además cuando estás en un periodo de formación que necesitas además formarte, claro, yo antes no me podía apuntar a ningún curso de nada, pero de nada. Te mandaban a la planta de cardio y decías, madre mía, la cardio de la carrera la tengo en los pies, recuerda un poco todo, ha salido un curso interesante, pero voy a turno de mañana, de tarde. Pues claro, a mí la estabilidad que me dio, yo no tengo hijos, pero tengo una madre muy mayor. Entonces, la estabilidad que me dio tener un horario para poder organizarme con el cuidado de mi madre, de mi vida familiar y luego pues de mi vida también personal y eso, mi voluntariado, para mí eso fue lo que más. Como te decía, me encontraba sola, pero me encontré sola al principio, porque el descubrimiento de trabajar como sanitaria, como enfermera dentro del centro educativo, te acabas dando cuenta de que no trabajas sola
Que sí que es cierto que a nivel técnico sanitario ahí estás, pero el profesorado, los orientadores, el equipo directivo, si realmente se crea un clima de colaboración es tu equipo. O sea, yo para mí, mi equipo eran mis profes, o sea, venía la profe Rocío y tenía este problema en clase, como lo vemos. Me metieron en toda la educación afectivo-sexual, toda la parte de prevención y promoción de la salud. El colegio es un nido, o sea, pero ya no solo los niños, sino las familias. Yo, de lo que me sorprendió muchísimo cuando yo estuve, has hablado, ¿no? Yo creo que los tres grandes centros de los que a lo mejor como enfermeras nos suena chino, a lo mejor como mamás nos suena más, ¿no? Pero es la parte de ordinario, el colegio que establecen como ordinario, con necesidades especiales y motóricos, que no tiene por qué ser nunca lo mismo, o hay veces que sí coincide, ¿no? Pero la cuestión es que a mí me sucedió que yo, por suerte, he trabajado en los tres y te encontrabas a personal, claro, en el de necesidades especiales a lo mejor había hasta varios pediatras, fisioterapeutas, había una cantidad de recursos que tú es lo que dices, ¿no? A lo mejor te sentías un poquito sola, pero también había, yo me acuerdo, terapeuta ocupacional, había trabajador social, había orientador, psicólogo, logopeda, y es verdad que cuando tú vas allí, y pues esto yo creo que es como todo y en todos los trabajos, ni siquiera solo en la enfermería, ¿no? Tú puedes ir a un sitio y complicarte un poco la vida y decir, mira, yo vengo a hacer esto y me voy, o puedes, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, es un foco tan, para quien le encante la educación para la salud, o sea, yo que tuve la suerte de estar en el mismo cole, que digo suerte porque les vi crecer. O sea, esto es algo que no ves jamás, por lo menos yo en los casi 10 años que llevo siendo enfermera, porque nunca he estado tanto tiempo en un sitio, ¿no? Y era tan bonito ver a peques que cogías con 6 años, con 10, que decías, madre mía, que casi te sentías mamá de todos ellos, en el mejor de los sentidos. Y lo que tú has dicho, ¿no? Veías que la semillita que tú plantabas de educación para la salud se replicaba durante los cursos y veías cómo habían mejorado. Y a mí algo, Rocío, que me encantaba era que lo vi también en las familias. O sea, yo recuerdo que les di una vez un taller para no tanto para la deshabituación tabaco, porque lógicamente no fumaban en ese momento, pero para evitar que iniciaran. Y me vino un papá un día y me dice, anda, que estoy contento. Y yo, ¿qué ha pasado? Y me dice que mi hija me ha pedido por su cumpleaños que deje de fumar después de la charla que has dado. Entonces te das cuenta que además el impacto de lo que tú haces, como yo lo digo, es como un pulpo, ¿no? O sea, esos tentáculos que va mucho más allá y que tiene un impacto precioso y, como decía, ¿no? Que a quien le guste la educación para la salud, pues digo, es el mejor sitio que vas a poder trabajar. Yo te quería preguntar, hay una pregunta que se te puede hacer de dos maneras. ¿Qué es lo que más te gusta de la enfermería escolar o qué es lo que te hizo quedarte 11 años ahí? Porque yo creo que esa pregunta puede responderse con cualquier respuesta. Sí. Por un lado, lo que tú decías, ves crecer a esos chicos y sobre todo acabas generando una complicidad con ellos que yo he sentido, ¿no? Y bueno, y me lo han dicho y me lo han agradecido, que casi hay momentos en los que hasta salvas vidas, ¿no? Porque claro, tú coges a los niños con 3 añitos, que eran los que empezaron en el colegio, ¿no? Que luego se vuelven adolescentes y que viene una etapa de la vida muy complicada, ¿no? Claro, tú cuando eres más pequeño te ven, como tú decías, más como casi como su mami, ¿no? Cuando me hago pupa voy a Rocío y Rocío me cura. Además, yo tenía mucha relación con todos los pediatras del área de referencia de mi colegio, que además, de hecho, con algunos de ellos yo había trabajado, que eran muy graciosos porque me decían, dice, yo prefiero a Rocío, no me traigas al pediatra. Porque como siempre usabas la pegatina, la chut, lo que sea, ¿no? Entonces, a mí lo que más me gustó, por ejemplo, te cuento una experiencia muy concreta. Tuvimos un chico que vino con la mitad de curso, pues eso, trasladado porque el padre era militar de otro lugar. Y bueno, pues el chico tuvo muchos problemas de convivencia, de socialización, lo tenía cada 2 por 3, pues somatizándolo todo en la enfermería, te das cuenta, además unos padres maravillosos, súper implicados. Bueno, pues al final ese niño cuando llegó a cuarto de la ESO, que estaba ya insoportable, un día me senté con él y le dije, vamos a tomarnos un colacao, que yo todavía no me he tomado mi colacao. Nos tomamos un colacao y ahí ya le dije,
aquí pasa algo y no es el dolor de cabeza que me traes, ¿no? Y entonces ahí el chico me contó, ¿no? Que él había tenido su despertar sexual, que se había descubierto homosexual y que tenía mucho miedo de la reacción de la familia, del entorno, de los amigos, de todo, ¿no? Pues ahí estuvimos charlando, es decir, muchas veces la intervención de enfermería más bonita para mí es la que les implica en la vida, ¿no? Y a base de poco a poco, hablando con el tutor, diciéndole, déjale venir cuando se encuentre agobiado y mal, y vamos hablando. Pues conseguí enseñar, ayudarle, ¿no? A cómo comunicar a su familia, cómo comunicar a sus amigos, ¿no? Luego me acuerdo que al cabo del tiempo vino el padre, vino la madre a darme las gracias, dice, como comprenderás, Rocío, somos padres y lo intuíamos, ¿no? Pero claro, nosotros no podíamos sacárselo, necesitamos que fuera él, ¿no? Y tú has sido ese vehículo, ¿no? Que ha ayudado que ahora él esté mucho mejor. Pues bueno, pues hace 3 años vino a presentarme a su novio, ¿no? Y la verdad es que son cosas que de verdad que son súper, para mí son las más chulas, ¿no? El tiempo de la pandemia que vivimos, ¿no? Que seguía colaborando, o sea, fuimos confinados, yo me di de baja en el colegio y me puse a dar apoyos en los hospitales que hicieron, pero sí que muchos padres me seguían contactando por teléfono, sobre todo lo de los niños crónicos, porque, pues, claro, ya sabes, hubo mucho miedo, ¿no? Pues esa confianza que tienen de preguntarte, Rocío, esa sensación, ¿no? De generar esa intimidad, ¿no? De consultártelo, u otras compañeras en otra ocasión que se fueron a un viaje de estudios en bachillerato y una de ellas tuvo una situación de abuso sexual que no reconocía y sus compañeras, amigas, estaban preocupadas por ella. Vinieron a pedirme ayuda. Rocío, por favor, no quiero hablar con sus padres, ha pasado esto. Es decir, todos esos momentos en los que ya no solo les curas la pupa, sino que les acompañas en el crecimiento y desarrollo personal, para mí es lo que te acaba enganchando. La continuidad de cuidados y el verles cómo evoluciona, ¿no? Que de hecho todas las graduaciones lloro. O sea, ¿no? Como si fuera una madre más. Total, móvil, graduaciones y fotos de todos, porque además del peque diabético que yo llevaba, pues les iba mandando cada año y era algo muy emotivo. Yo creo que además, o sea, justo has contado, a veces también esa parte como más desconocida, porque la gente no lo sabe, pero porque que ya tenemos, por cierto, un webinar el día 5, que ya os dejaremos la información al acabar, pero aunque la enfermería escolar y la figura está reconocida, las competencias de cómo gestionar o cómo organizar están en cada comunidad autónoma. Entonces, es diferente. Por eso os vais a encontrar que en situaciones como Madrid tenemos más de 800 enfermeras escolares en los colegios públicos y luego hay comunidades autónomas que tienen cero, o sea, cero es cero. Tienen enfermeras de centro de salud que están vinculadas o que tienen capacidad de atender a los centros, pero no hay enfermeras en los centros escolares. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, por ponernos el caso de Madrid, hay determinadas situaciones como son sondaje vesical intermitente, alimentación a través de sonda PEG o peque diabético, donde ahí sí que por ley tiene que haber una enfermera, pero no es que la enfermera solo haga esas tres cosas si está en el centro escolar. Lógicamente, hace muchas más cosas. Esto es visto, puede haber personas que digan, bueno, pues yo hago mis controles glucémicos y me quedo en la enfermería sin hacer nada, que por suerte decir que es lo menos, o sea, casi todo el mundo que está allí quiere hacer y luego se quiere implicar, ¿no? Que yo creo que es esto que tú has dicho, que es lo maravilloso, ya no solo de nuestra profesión, sino justo de esta parcela, porque no solo tú les influyes en la vida, sino que yo creo que lo que tú has dicho, ¿no? Que tú te llevas un trocito de ellos para tu vida y que te va, pues yo creo que es súper enriquecedor. Yo te quería preguntar, Rocío, por acabar un poco, sí que también recordaros que este vídeo se va a quedar grabado, ¿vale? Lo vais a ver ahora en el perfil. El día 5 vamos a hacer otro webinar que va a estar más enfocado, porque hoy era también pues, para presentaros a Rocío formalmente, que se va a llamar Enfermería Escolar, un área llena de ventajas y oportunidades, ¿vale? Donde queremos pues contaros también un poco, Rocío se va a explayar en sus 11 años de experiencia en un poco, pues no sé si llamarlo, no trucos, porque no son trucos, pero no de explicar todas esas ventajas y todos esos consejos y todas las oportunidades que nos va a ofrecer la enfermería escolar.
aparte de las que por supuesto ya hemos dicho, de los horarios y por supuesto poder organizarte la vida, que yo creo que es algo que damos, que parece que en enfermería no se debería incluir y yo creo que es algo que precisamente tenemos que valorar. Rocío, ¿tú cómo ves ya, englobando todo esto, cómo ves el futuro de la enfermería escolar? Yo creo que cada vez más, o sea, a partir de la pandemia ya yo creo que se es más consciente, incluso en los propios centros escolares, que tener un personal sanitario de referencia y si puede ser fijo es muchísimo mejor. Como tú decías, por ejemplo, en Aragón, cuando yo empecé, había 3 enfermeras escolares para todos los colegios de Aragón. Hablo de colegios ordinarios. ¿Eso qué significaba? Que yo en mi colegio tenía 11 niños diabéticos, que es una barbaridad, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque los padres no podían escoger otro centro que no tuviera una enfermera escolar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tiene que evolucionar? Desde el Colegio General de Enfermería han creado un observatorio de enfermería escolar. A mí me parece muy importante. Las dos asociaciones están funcionando. Escolnus también está involucrado en todo el tema de la evolución. Tenemos que crear evidencias, tenemos que crear protocolos, tenemos que estar seguras trabajando, por lo que decíamos que trabajamos solas. Yo creo que tenemos que investigar, tenemos que publicar. Lo que siempre decimos que parece que nos da mucha pereza a las enfermeras, nosotros somos de hacer. No, tenemos que hacer, sentar evidencia, sentar profesión, pero desde la experiencia, no desde la teoría. Es decir, tenemos que hablar en enfermería escolar SCAO. Mira, con Escolnus es con quien estoy trabajando en este momento. Llevan 6 años, yo llevo 11 años. En total, de todos los colegios de España que llevan, que son unos 50, hay 1.200.000 intervenciones. Imagínate la cantidad de cosas que nos han podido pasar. Entonces, queremos sentar evidencias sobre lo que nos ocurre, cómo lo solucionamos entre todas, crear red es muy importante y sobre todo formarnos en algo que yo creo que es muy especializado, que abarca muchos campos, la pediatría, la urgencia, la prevención de la salud, la vigilancia epidemiológica y la psicología en esos momentos, la salud mental fundamental, ¿no? Y yo creo que ese es el futuro de la enfermería escolar. Qué bien, ojalá, ojalá sí sea, yo también lo creo. Y falta publicar porque, bueno, esto yo creo que ya lo saben todos, pero y todos hablo de los políticos, que la enfermera escolar es uno de los recursos más rentables, que yo sé que ellos miran los números y a veces no se puede mirar otra cosa, perfecto, pero es que resulta que es rentable incluso con números, ¿no? Es lo que tú dices, o sea, tener el recurso de una enfermera en un centro escolar donde hay colegios de 400, 500, incluso 1000 niños, es no solo de actuación y de atención, lo que tú has dicho, ¿no? Que hay veces que son emergencias. Yo he tenido intentos autolíticos, he tenido TCs, he tenido crisis convulsivas, paradas, y tenerlo allí es que es un valor incalculable que muchas veces a mí me daba muchísima rabia, ¿no? Porque hubo alguna vez que de forma innecesaria, porque no están hechos los protocolos adecuadamente, tuvimos que desplazar una UBI y un BIR, o sea, 2 vehículos de asistencia sanitaria por una hipoglucemia y solo porque no se autorizaba que yo cogiera una vía y se pusiera un glucagón, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso por suerte va a ir cambiando. Espero que no tenga que pasar alguna desgracia para que se den cuenta de la utilidad, pero sobre todo porque es lo que hemos hablado antes, ¿no? Hay ahí un valor incalculable de lo que una enfermera puede llegar a hacer a lo largo de los años en estos peques, que yo lo digo siempre, son como esponjas. Es que me acuerdo que les decía una cosa y 4 años después se acordaban. Y decían, me acuerdo cuando no sé qué. Entonces, yo creo bueno, que es algo que aunque sea porque miren los números, que van a darse cuenta, se va a priorizar. Y yo también animo, no sé si hay por aquí familias, pero que también las familias necesitamos que nos apoyen y que soliciten esta figura porque pues también hacen más ruido, por decirlo de alguna manera, y tiene más impacto cuando son las propias familias las que demandan este servicio. Y yo creo que como ciudadanos pues es un derecho Claro. que también tenemos que pedir. Sí, sí, es fundamental porque en estos momentos, claro, si no hay una enfermera, tienes un niño de 3 años que le duele la cabeza o tiene una febrícula que muchas veces no está bien tomada, llaman al padre y ven a buscarlo, sal del trabajo, deja el trabajo, ves a buscar al niño, llama a la abuela. Es decir, la conciliación incluso familiar de los padres. Ahora mismo, incluso con nuestras funciones que tenemos de poder realizar indicaciones y junto con los padres, de una manera, con un protocolo, con un tal,
Es decir, es que estamos ayudando a las familias a que ellos sigan trabajando y tener conciliación familiar también. Estamos ayudando también, porque algunas veces son cosas muy simples, que los padres van corriendo con el niño al pediatra y evitan el pediatra, ¿vale? Yo me acuerdo de un niño que le dije, no, le tenía un problema en el oído, luego le miré, luego, y llamé a la madre, llévalo al pediatra. Rocío, que es un quejoso, que tal, que cual, llévalo al pediatra. Lo llevó al pediatra y efectivamente tenía una otitis media y el pediatra dijo, mira, si tu Rocío te dice que vengas, tú ven. Entonces, Oye, es eso, o sea, estás también, claro, coordinado con pediatría y entonces ayudas a que haya menos consultas en pediatría, ayudas a que los padres puedan conciliar, tranquilizas muchísimo a los profesores, que muchas veces se ven desbordados y tomando decisiones que no les atañen. De hecho, también son unos de los que sobre todo reivindican. Y al que más tranquilizas es al director del centro, ya te lo puedo asegurar, porque es el último responsable de todos los niños del cole. yo creo que sí. Pues nada, Rocío, muchísimas gracias por tu tiempo, que yo intentaba hacerlo breve, pero como nos encanta esto, es imposible ser más cortito. Espero que se os haya hecho muy ameno. Lo vamos a dejar guardado y como os decía, nos vemos el día 5, que ahora en Stories os vamos a poner el link. También vamos a estar Rocío y yo. Además, aprovechamos que Rocío va a venir a CTO allí a las oficinas y lo grabaremos juntas. Y nada, que os esperamos, podéis preguntarnos todas las dudas que queráis. Os dejamos también la información del máster, ¿vale? Que como os decía, empieza el día 7 de octubre. Y nada, cualquier cosa, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Rocío, por tu tiempo, tu pasión y tus conocimientos. Muchísimas gracias a ti también, Esther. Un abrazo.